Muchas gracias, Manuel Gómez Otano, director de Sistemas e Innovación de la Televisión Española. La verdad es que realmente esto es una guía de cómo hacer las cosas y a partir de un proyecto y una problemática realmente amplia e impresionante. Muchísimas gracias por esta presentación. Pasamos a la siguiente sesión para hablar de automatización y seguridad en la evaluación de proveedores del sector público. Y vamos a invitar a subir a Luis Insa Albert, director de IT de GDX, y Juan García Sánchez, director regional de ventas para España Sur de Opoware, que también nos plantearán el cómo ven este tema, más yo creo un punto de vista tecnológico y la aplicación por diferentes empresas de la administración de todo esto. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Juan García, director regional de ventas para España Sur de Docware. Docware somos quizá los más viejos del lugar en la gestión documental a nivel mundial. Estamos desde el año 1988. Nuestro primer OCR, esto te va a interesar, era un hardware. ¿Vale? Y luego decía Manuel que me ha parecido súper interesante que en televisión española es muy difícil contratar licencias de IA. Pues imagínate, en una empresa alemana, aunque sea privada, alemana, es tan difícil que hemos tenido que desarrollarla nuestra propia. Decidieron al final desarrollar nuestra propia inteligencia artificial. Bueno, quiero presentar a Luis Insa, es el director de IT de uno de nuestros partners más importantes aquí en España, que es GDX Group. Ellos son muy especialistas en gestión documental en el sector público y bueno, creo que la unión hace la fuerza. Y bueno, si quieres decir tú algo, si no empezamos. Nada, bueno, GDX somos una empresa especializada en transformación digital. Nuestro core de negocio es la gestión documental. Ayudamos a organismos públicos, también privados, del sector privado, a gestionar documentos, expedientes de trámites de gestión, todo tipo de naturaleza y tipología de documento. Y un poco por aportar, y me parece súper interesante el foco de las jornadas y agradeceros la invitación, presentarme un segundito y porque entendáis un poquito mi bagaje. Yo vengo un poco del lado oscuro. Vengo de trabajar en la administración pública muchos años, en la universidad, en proyectos de implantación tecnológica, de registros, de asistencia. Luego me invitaron a participar en el sector de sanidad. Imaginaros la cantidad ingente de documentos especializados con ontologías, taxonomías, terminologías clínicas. Tuve la oportunidad y el honor de dirigir la oficina de estándares de interoperabilidad en la Comunidad Valenciana, en la Generalitat Valenciana, y dirigí proyectos importantes en España, importantes en Europa y a nivel mundial, de llegar a estructurar, clasificar, documentar, extraer conocimiento de registros de asistencia clínica, volcar todo esto en los archivos de los hospitales, pero también de bases de datos centralizadas para explotación de conocimiento y clínico y de registro asistencial, y pudimos intercambiar esos documentos ya no solo con un uso súper restringido, confidencial, pero luego con una anonimización de datos, una explotación, intento de compartir el dato de mano también de las necesidades del ciudadano. Hasta al final hay unas normas de estructuración, pero hay unos deberes, y unos derechos de los ciudadanos a que toda esa información esté disponible, por lo que sean atendidos, y hoy en las jornadas tienen el hilo que discutiremos eso. Entonces mi experiencia un poco es del lado público, y las licitaciones son muy complicadas, esto de la tecnología es muy disruptivo, y ahora digamos que estoy en la guerra de las galaxias. En el lado de los proveedores, pues tratando de aportar tecnología muy disruptiva. Yo conozco a Juan y Docware de hace muchos años, pero desde hace 3 años estoy en la dirección de GDX. Somos Platinum Partner en España, somos Champions Super europeos, llevamos ya varios años con un premio a soporte e implantación de gestores documentales en la administración pública y privada. Y bueno, agradeceros de nuevo la invitación. Bueno, pues vamos a empezar un poco a lo que vamos a ver hoy. Yo voy a hacer, vamos a hacer un resumen rápido y vamos a pasar al tema de las preguntas para hacerlo más coloquial, y creemos que va a ser lo mejor. Entonces, pero bueno, no os tenemos que explicar mucho sobre que el tema de la gestión documental ya no es que sea necesario, que también, sino que también además es obligatorio, ¿no? O sea, tenéis la ley 3940, el ENS, el ENI, incluso el esquema de metadatos
¿vale? Que ya viene un poco definido. Al final, bueno, pues siempre hay instituciones que han sabido adaptar mejor el tema de las políticas de gestión documental, pero nosotros podemos ayudar, ¿vale? Entonces, al final, nosotros pensamos que hay distintas necesidades, ¿vale? No es lo mismo la necesidad de un usuario que la de un archivista, seguramente, ¿vale? Y además también están los líderes, los responsables, ¿no? Que tienen que tomar decisiones muchas veces basadas en documentación. Pero esto es importante. Esta pirámide a mí me gusta mucho porque al final todo viene del gobierno del dato. Es decir, el dato tiene que estar, ahí lo tenéis, o sea, tiene que estar correctamente metadatado, correctamente estructurado para luego poder implementar IA u otras tecnologías y que realmente me aporten valor. Porque si resulta que el dato, lo que entra no es correcto, pues vamos a empezar a tener un problema. Luego lo voy a poder automatizar, pero ya no, ya la base está mal. Vale. Aquí lo único, le he pedido prestado a Miguel el libro porque gracias a GDX nosotros tenemos embebido el esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico. Creo que lo voy a decir mejor que la sigla, ¿vale? Está embebido en Docker. Si no hay que hacer nada, ya lo conocemos, ya está estructurado e introducido esto gracias a ellos, pues por esa especialidad que tienen de trabajar con vosotros. Y luego está el tema de la IA. Que yo coincido con Manuel, esto no es nuevo, es decir, nosotros en el año 2011 ya patentamos un OCR con inteligencia artificial, se llamó Intelligent Indexing, que de hecho nos sigue dando servicio a día de hoy porque tiene buenos resultados. Es un Machine Learning, evidentemente, que es la tecnología que entonces pues estaba más imperante, donde el usuario tiene que ayudarle a aprender, pero él aprende y estamos consiguiendo con Machine Learning 60-70% de fiabilidad. Es verdad que hace ya 4 años apostamos por un IDP, que es el siguiente paso, es un Intelligent Document Processing, donde al final lo que hace es ir más allá. Aquellos documentos que no es capaz de leer Machine Learning, directamente se mandan al IDP, el IDP lo extrae, mucho mejor, podemos ya tener ICR, que es el tema del manuscrito, donde podemos leer también el manuscrito, clasificar documentos de manera automática, el splitting automático, el splitting es corte, ¿eh? O sea, me envían un solo PDF y eres capaz de cortarlo, clasificarlo, extraerlo, y ya al volcarlo al gesto documental que va a hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Como la automatización de tareas y demás. Aquí, además, jugamos con el tema de las propias plataformas de administración pública. Es decir, que son obligatorias en las administraciones públicas y, bueno, pues nosotros hacemos un Docker corre por detrás de esa plataforma y lo que hacemos es integrarnos y trabajar en equipo, ¿vale? Donde se dan todos los servicios de una plataforma, pero además tenemos otros servicios de OCR mucho más potente y ¿vale? Bien, el cómo trabajamos, siempre trabajamos con una metodología donde incluimos a los key users, que esto es muy importante, a los responsables, a los archiveros, a la gente que tiene que realmente validar eso y son los que van a trabajar para incluirlos desde el principio. Y bueno, pues así es como quedaría la conexión completa desde un procedimiento, el expediente, la extracción de metadatos, la custodia, la auditoría, pues todo lo que lleva a la gestión documental en el sector público, que es necesario y muchas veces obligatorio, ¿vale? Vamos a empezar con las preguntas, porque voy a parar aquí, que esto es parte de una de ellas, ¿vale? Porque vamos a hacerlo más interactivo, que veáis ya los casos de uso más real que va a explicar Luis. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, parece una obviedad, pero hay que decirla y hay que repetirla muchas veces, ¿cómo puede una gran organización pública gestionar de forma segura cientos de expedientes, documentos de terceros, etcétera, etcétera? Pues la respuesta inmediata parece que sea pues con tecnología, robotizando, pero me vais a permitir que sea casi igual de disruptivo que la IA. Y es con personas. Yo con los distintos equipos de trabajo que
que he tenido la oportunidad de trabajar, y me repito una frase, al final los proyectos son las personas que hay y el conocimiento que tienen esas personas a nivel organizativo, normativo, legal, es muy importante. En la administración pública hay unas normas, unas reglas, hay unas estructuras dictadas, y a nosotros, yo es cierto que al venir del lado oscuro, cuando entro en el dato de los equipos y digo estas palabras, suenan a palabrotas, el ENDE, lo implementa, me diseña, los técnicos se quedan un poco... Entonces, la adopción de un estándar de metadatos, la adopción de una política de gestión documental que no es la misma en una organización de una región de España o de otra, o que la naturaleza de esa administración dicta que haya una política de retención de 5 años en un tipo de documento, pero otro tipo de documento pues se tiene que almacenar 10 años o toda la vida del paciente. Entonces, para nosotros es súper importante. Y en los proyectos de gestión documental y transformación de automatización de procesos es hacer un equipo multidisciplinar en el que participa necesariamente gente de la organización que tiene conocimiento de los procesos, de los cuadros de clasificación documental, tiene conocimiento de aquello que tenemos que extraer del procesamiento inteligente, asistido, incluso manual de los documentos. Imaginaros procesar, como decía Manuel, textos manuscritos de una visita a una atención clínica con... Perdón, no sé si hay algún médico con la letra de un médico a mano alzado. Y el procesador lee el documento y dice presenta dolor, pero delante de presenta hay un garabato, parece que se le haya ido, y significa no presenta dolor. El significado de esa frase es blanco o negro. ¿Tiene dolor o no tiene dolor? Eso en la ontología es un síntoma que te puede llevar a tratar de verificar una sospecha diagnóstica y concluir con una evidencia clínica, una prueba ya técnica. Entonces es muy complicado. Los técnicos, en el lado derecho del espejo que digo yo, los técnicos no tenemos ese conocimiento en los distintos procesos que son muy específicos de cada administración. Entonces la respuesta es con gente que entienda el proceso, cuáles son los objetivos en cada momento. La tecnología está para ayudar, es un medio, un conductor, pero al final tiene que haber un objetivo final de extraer y a lo largo de la jornada veremos la IA, porque sí, porque esté de moda, puede generar más problemas, lo decía Manuel, que soluciones. Entonces, primero, saber qué es lo que tenemos que hacer. Y en España hay unos mandatos legales, hay una ley 39, 40, hay una obligación de tener unos gestores documentales, hay unos esquemas de metadatos dictados, hay unas estructuras de documentos electrónicos para la administración pública. Ahora la factura electrónica viene, está ahí en España llegando un poquito tarde, pero es muy difícil legislar, establecer las normas. Detrás de las normas sería deseable que al mismo tiempo, si no antes, las universidades, los técnicos tienen que establecer los reglamentos técnicos, ¿vale? El último caso en factura electrónica llega la ley antes que el reglamento técnico que lo... Esto está cambiando mucho y muy rápido. Entonces, el analizar cómo, con qué tecnología, con qué estructuras, con qué taxonomías de datos, pues yo creo que es una oportunidad todo lo que estamos viviendo para que, apoyados en modelos de inteligencia, generación de todo tipo de datos y en experiencias, y trabajar más conjuntamente. Entonces, nuestros equipos son multidisciplinares, una metodología ágil conocida, y los proyectos son las personas que están. Luego se usan unas u otras tecnologías. En la administración pública hay obligación de utilizar gestores documentales por la cantidad ingente de documentos, y es súper importante la custodia y confidencialidad de los datos, y el que el documento pueda viajar a los responsables interesados, al propio ciudadano cuando lo requiera, y hay unas políticas de gestión documental, de acceso, no cualquiera, a la administración pública, hay unos permisos de acceso, hay unas políticas de retención, de archivo, de eliminación. Entonces, el gestionar todo el ciclo de vida de un documento, no ya del metadato o el conocimiento, del propio documento hasta su destrucción, archivo, pues es muy, muy complicado. Y de hecho en la administración pública está previsto, y de hecho cuando trabajamos con ayuntamientos, no todos los ayuntamientos que deberían tienen la posibilidad de, en su estructura organizativa, disponer de un documentalista, ¿eh? Vemos que en ayuntamientos muchas veces es un rol que comparten. En Comunidad Valenciana es especialmente complicado, Manuel, porque tenemos una de las lenguas cooficiales. No es lo mismo un documento, las 6 primeras páginas en castellano y las 9, 10 siguientes, depende de la traducción literal. El valenciano suele extenderse más, o usa un documento en 2 idiomas a 2 columnas, ¿vale? Y se va. Entonces Por esto... ejemplo, un contrato es obligatorio. procesarlo, entonces los modelos también hay que entrenarlos para Sí. estas cosas, pero luego está esto, para decir en qué idioma está ese documento, y uno de los problemas de la IA es no tener que estar, ahora es el año del IDP, y sé que DocuWare está muy fuerte ahí,
pero el procesamiento inteligente de documentos y el problema que hay ahora con la IA, ¿no? Que las ventanas de contexto pues al final están limitadas y cuando se termina la ventana pierdes el conocimiento y la IA tiene que volver a razonar en la siguiente iteración para volver a extractar un documento. Tiene el modelo de razonamiento de extracción, pero lo pierde. Entonces, yo creo que lo importante es que el conocimiento de cómo es el proceso, de lo que se quiere obtener, de lo que se quiere luego explotar, utilizar en las gestiones, es importante que esté en todos los proyectos y en todas las soluciones. Para nosotros en GDX es muy importante el utilizar los esquemas de metadatos, las implementaciones ya dictadas o de referencia para que las construcciones de la tecnología estén disponibles luego para lo que viene, de alguna forma. La segunda pregunta, que has empezado un poco a responderla, habla qué papel juegan la tecnología y componentes como Dockware, que es un gestor documental, o los sistemas Machine Learning, o la IA en la lectura, en el OCR, o incluso después. ¿Qué papel juega en esto? Pues bueno, como os decía, en primera respuesta eran las personas y el saber hacer las cosas y qué quieres hacer y para qué. La segunda, el medio conductor es la tecnología. El gestor documental, los sistemas de registro, búsqueda y procesamiento son esenciales. Nosotros en sanidad, en sectores, imaginaros un hospital de referencia provincial en el que entran y salen diariamente 5 o 6 mil personas. Hay registros de esas personas, asistentes autorizados que son acompañantes para que el propio paciente, el médico, y que todo eso es muy, muy complicado, genera muchísimo papel todavía. Hay muchas administraciones en España, el sector sanitario todavía, mucho papel que hay que digitalizar, extractar, OCRs. Una cosa es la tecnología OCR y una de ellas tienes la metadata, cómo la procesas, cómo derivas a ese paciente de forma más o menos automatizada, cómo tratamos de hacer más eficientes los procesos. La respuesta es... Quiero decirte una cosa, porque la gente ahora está con la IA como muy embuido. Nosotros llevamos haciendo flujos de trabajo 30 años, que automatiza eso si el metadato es bueno, claro. Es decir, al final va un poco hilado. Es que es verdad que la IA te da quizá una capa aún superior de análisis más del documento y demás, pero comparar, por ejemplo, dos documentos ya lo hacíamos desde hace 30 años, que no es algo novedoso, me refiero. Es decir, que en ese sentido... No es algo nuevo en sí el procesar, pero yo creo que todavía hay muchas administraciones que no están maduras en que con el grado de implantación que tienen de estas tecnologías, de estos documentos, todavía no está... La tecnología es el hilo conductor y es necesaria el procesar millones de documentos. Nosotros estamos en hubs logísticos aquí en Madrid, estratégicos a nivel de Europa, hubs logísticos en puertos marítimos, en Cartagena, puertos del Estado, en hospitales residenciales, la cantidad de documentos que se mueve, el intercambio de documentación que es sensible y confidencial al final de un proveedor, de las cargas de un paciente, de un ciudadano, de unas... Entonces, la tecnología lo que nos facilita al final es que nombrando de nueva manera, ¿no? El uso legítimo de ese documento, por dónde lo mueves, que el derecho a archivarlo, a registrarlo, a custodiarlo, a cederlo. ¿No os imagináis cuando pilotamos el intercambio del primer documento clínico en España? Era una asistencia que se hizo en Madrid con el equipo de Javier Letreros y con un ministerio y tal. Era una atención un poco guiada para provocar un pilotaje y un... hay unas medidas de seguridad, de confidencialidad importantes y aquí la tecnología lo que nos tiene que ayudar es a que los documentos y los datos se utilicen donde se pueden utilizar, como se tienen que utilizar y con conocimiento de para qué lo estás utilizando. El uso legítimo del documento. Manuel hablaba de los derechos de autor, pero el derecho a que yo, por ejemplo, una obra literaria o algún tipo de recurso audiovisual pero ya no un historial clínico. Tenemos aseguradoras o empresas que nos generan 30 millones de documentos al año. Tú sabes bien, Sí, tenemos... sí. Todavía con la tecnología tenemos algunos problemas de rendimiento porque cada vez se digitaliza más. Todavía tenemos clientes de administración pública que tienen un edificio de 6 plantas y hay una de las plantas es el archivo de papel y tiene unos armarios robotizados
que guardan papel, tienen armarios robotizados que guardan papel. O sea, es todavía el grado de adopción de la tecnología en algunas administraciones está muy acelerado. A mí me ha sorprendido Radio Televisión Española, no lo conocía, mi mujer es periodista, me va a contar muchas cosas esta tarde y dirige un gabinete de prensa para Generalitat y está muy metida y muchas veces me consulta cosas y yo le decía que esto ya lo hace la IA, ¿no? Y te puedo decir si la noticia es positiva o negativa para tu consejero, para tu... Y esto es muy disruptivo para nosotros tecnológicamente, porque hay mucha guerra de las galaxias, que digo yo, mucha tecnología, pero imaginaos del lado de la administración. El lado de la administración muchas veces es, pues eso estabais nombrando, Manuel y tú, la adquisición de una licencia o Yo he trabajado muchísimos años haciendo pliegos técnicos, revisando las cláusulas administrativas de los pliegos. Creo que Miguel ha invitado y también a algún ponente que nos va a hablar de esto. Es muy complicado con el interventor que entienda que esta tecnología es necesaria, que hay que suscribirla, que nos ha costado 5 años implantarla y en una nueva licitación no puedo cambiar esa tecnología, me volvería 5 años atrás. Esto es muy complicado. Está claro. Fíjate, para hilar la última pregunta, que es para que nos cuentes qué viene el futuro, cómo ves tú el futuro. Nosotros el mes que viene, presentamos ya anonimización en el OCR, es decir, lo lee, extrae todo, perfecto, pero le muestro o no los metadatos dependiendo del perfil del usuario. Los datos sensibles. Si tiene acceso o no. Los datos que no sean sensibles se le pueden mostrar, los datos que son sensibles no se le muestran. Entonces, eso es un poco, la pregunta es, bueno, pues ¿cuál es el futuro de este tipo de soluciones? ¿Qué cabe esperar de la aplicación de la IA en la administración electrónica en los próximos 3 años? En los próximos 3 años. Yo creo que este año es el año del IDP. De la mano de DocuWare, espero aquí en España, pero hay otras tecnologías y hay que probarlas y adoptarlas con distintas velocidades en el sector público y privado. Yo creo que el año que viene estará ya maduro. Se habla ya mucho de generación de datos sintético para entrenar y modelar. Pero imaginaros si ya estuviésemos utilizando esto y tuviésemos fuentes de verdad validadas y corroboradas. Esa generación de datos sintéticos que luego hay que ver la certeza o la evidencia real de... Pues yo creo que el año que viene esto estará más maduro. Y ahí hay 2 vertientes que yo creo ya 3, 5 años quizás, pero esto es muy... Los ciclos tecnológicos antes eran de 10 años, luego de 5. Hay lenguajes que Google lanzó hace 3 años y hoy ya ni existen. El propio Google los descarta, son pruebas de error incluso de la forma de programar. Esto es tan rápido y tan acelerado que decir lo que va a haber dentro de 3 años es aventurarse. Pero yo creo que dentro de 3 años estaremos ya quizás en una robotización incluso del propio trámite administrativo y haya una carga que hay ahora todavía de atención ciudadana y tal, que las nuevas generaciones ya no se desplazan, utilizan sedes electrónicas. Y yo creo que a 3, 4 años sí que por lo menos en la administración pública mucha parte de los trámites y de gestión serán automatizados. Ya tenemos agentes los que trasteamos y chateamos que quieres ir a cenar y le dices resérvame mesa en este o este restaurante y te devuelve la reserva. Yo creo que eso llegará en 3, 4 años a servicios de atención ciudadana. Interesante. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro turno. Si queréis luego en el desayuno podemos, si tenéis alguna duda, porque vamos, como sabéis, las jornadas van muy marcadas. Y nada, le paso otra vez la palabra a